porque en una conciliación quienes deciden en este caso son las partes. En un proceso judicial es el juez. A la abogada de familia Mayda Mendoza, que una vez más nos acompaña aquí en los estudios de Éxitos. A la doctora Mendoza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, contenta porque vamos a poder compartir conocimiento y que muchas personas constantemente están llamando, preguntando por ese tema tan interesante. Así es, y el tema ya le hemos dado el preámbulo, pero vamos a presentarlo nuevamente. ¿Cómo tramitar la tenencia de un menor de edad? Y también comenzar por ese proyecto de ley del Congreso, la tenencia compartida. ¿Es positivo, saludable para los niños? ¿Quién sale ganando con la tenencia compartida? Hay que tomar en consideración varios aspectos. Primero, hay que considerar que anteriormente teníamos la tenencia exclusiva, que era que uno de los padres podía solicitarlo o simplemente uno de los padres se separaba del otro y quedaba el niño, la niña o adolescente con uno de los padres. O iban a un centro de conciliación y llegaban a un acuerdo para que uno pueda ejercer la tenencia. ¿Qué es la tenencia? Que muchas personas me preguntan, ¿qué es la tenencia? Lo confunden muchas veces con la patria potestad, dado que la patria potestad hay que tomar en consideración, y eso sí hay que dejarlo muy claro, dado que cuando un niño nace, niña, un bebé en brazos, y el padre reconoce o la madre reconoce, ahí automáticamente ejercemos la patria potestad. Pero cuando hay una separación de los padres, uno de ellos va a tener la custodia, la tenencia, va a tener el cuidado del menor. Por tanto, ese cuidado hay que protegerlo, pero ahora ha variado, ha cambiado y ya tenemos en consideración ahora la tenencia compartida. Pero no es que todos los procesos anteriores hayan variado. No. Y hay mucha confusión en ello también. Claro, y eso para la precisión del caso. Si yo, por ejemplo, tengo una conciliación donde yo le cedo la custodia a la otra parte, de mi hijo o mi hija, le cedo. Ahora que surgió el tema de tenencia compartida, ¿cómo podría yo variar esa condición? ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Recurrir al Poder Judicial? ¿Recurrir otra vez a un centro de conciliación? ¿Y qué tendría que pasar en el centro de conciliación para variar esa tenencia que ahora quiero que sea compartida? Exacto. Y esa pregunta lo están haciendo muchas personas. Constantemente nos llaman y nos preguntan, tengo ya una conciliación extrajudicial de una tenencia exclusiva, o tengo incluso un ordenamiento, una resolución que me indica tener yo la tenencia exclusiva. ¿Cómo varío ello? No es que automáticamente cambie, sino más bien hay que solicitarlo vía conciliación o judicialmente, indicando que vamos a requerir el cambio a una tenencia compartida. Y es en ese momento cuando nuevamente se evaluará la situación y se verá, tomándose en consideración que anteriormente era exclusiva y era la primera forma de poder tomar en consideración. Ahora no. Lo que se toma en consideración ahora es una tenencia compartida. Excepcionalmente ya sería una tenencia exclusiva. Pero doctora Mendoza, si entendemos que en el ámbito judicial el juez termina valorando las condiciones para que vea si es que el niño podría no verse afectado en una tenencia compartida. De repente alguien tiene más posibilidades económicas que la otra parte, hay un tema de violencia de por medio que el juez tiene que valorar. Eso entendemos en el espíritu de la ley. En un mecanismo de conciliación, si yo quedé un acuerdo bajo conciliación de la tenencia, pensión, visita y la quiero cambiar, ¿quién va a hacer esa valoración para que se pueda dar la facilidad de que se garantice la tenencia compartida sin afectar a los hijos? Así es, acá los únicos responsables serían los padres, dado que el conciliador es un tercero que solamente va a ayudar a tomar esa decisión dentro de lo que los padres decidan, porque en una conciliación quienes deciden en este caso son las partes. En un proceso judicial es el juez como tercero quien decide y hace toda esta gestión con el equipo multidisciplinario, de poder evaluar con la psicóloga, trabajadora social, poder ver la situación del menor. Pero si es en un centro de conciliación, solamente los padres, y si la madre y el padre están de acuerdo, se van a un centro de conciliación y pueden coordinar, en este caso, la tenencia compartida, que puede ser de muchas formas y muchas modalidades también. Y eso cambia esa modalidad básica donde siempre la madre tenía las de ganar porque siempre los niños se quedaban con la madre hasta cierta edad. ¿Ahora eso puede cambiar? Eso puede variar. Y es más, ¿a qué se deben estos cambios que ha sucedido ahora? Es que en muchas oportunidades, no hablo de todas, pero ha habido un gran número de madres de familia que se han opuesto al régimen de visita de los niños.
Entonces, al ver la necesidad, los padres de querer estar y ver a sus hijos, han tenido que solicitarlo de una u otra forma, la tenencia compartida. Pero tenemos que ver aquí también qué tanta afectación o qué tanto beneficio trae a los niños, porque son los que realmente van a estar con papá y con mamá. Lo bueno de ello, o sea, como un beneficio de ello, es que dentro del mismo, el niño va a poder compartir con mamá y con papá. Y van a tener el espacio cada uno de ellos. Pero ¿qué pasaría si el padre ausente se presenta y viene y dice, yo quiero ahora tener una tenencia compartida con mi hijo? Cuando el niño nunca vio a su papá. ¿Podría pasar? Sí. ¿Hay casos? Sucede. Entonces sí podría suceder ello, y para ello el equipo multidisciplinario tiene que evaluar la situación, ver y velar por el interés superior del niño. Perfecto. Habilitamos líneas telefónicas, reiteramos las mismas, 251-9422, 467-4499, para que pueda hacer la consulta correspondiente a la doctora abogada experta en tema de familia, Mayda Mendoza, sobre el tema que estamos abordando en estos momentos. Pero ante la primera comunicación telefónica, doctora Mendoza, me queda una duda. Además de la decisión de los padres que podrían tener para ver con quién va la criatura, ¿desde qué edad, según la ley, un niño o una niña puede decidir con quién irse? Que es también algo que, por ejemplo, los padres muchas veces ignoran y lo toman como una pelea, como una pugna, que a mí me pertenece, que no te corresponde, y hay pelea por pensión, por visita, por todo. Pero ¿en qué momento el niño o la niña puede decir, quiero ir con mamá o quiero ir con papá? Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando son niños, el juez va a escuchar la opinión del niño. Cuando son adolescentes, el juez va a escuchar y va a tomar en cuenta la decisión del adolescente. Entonces, para ello, este equipo multidisciplinario es quien va a tratar de evaluar al menor y ver realmente qué es lo que el niño quiere, porque aquí lo que prioriza en un proceso de tenencia o de régimen de visitas es también la opinión del menor. Hay que considerar también ese punto que es bastante importante. ¿Pero a qué edad pueden consultarle? ¿A cualquier edad? El niño, cuando hablamos de niño en este caso, podemos tomar en consideración a partir de los 4 años hacia adelante. También tenemos para los adolescentes a partir de los 12 años hasta los 18 años. Ellos se pueden decidir, los adolescentes. Ellos sí, el juez escucha y toma en cuenta, valora la opinión del adolescente. En el caso del niño más pequeño, lo que hace es escucharlo. Y ya el juez, con toda la evaluación que tiene, va a tomar en consideración, en este caso, la evaluación que han hecho al menor. A ver, doctora Mendoza, ¿se pone en riesgo la pensión de alimentos con la tenencia compartida? Es un punto bastante complejo, porque sí, en muchos aspectos, cuando hay una separación, si el niño va a vivir con la mamá y con el papá, no lo está especificando la ley todavía, pero tenemos que esperar el reglamento. Pero tomando en cuenta nada más de esta forma, como por ejemplo, si mitad de tiempo va a estar, pongamos que sea semanal, 3 días con la mamá, 4 días con el papá, o una semana con la mamá, una semana con el papá, entonces ese dinero de la pensión de alimentos va a tener que ser dividida. Si bien es cierto, tienen que también corroborar dentro de este reglamento seguramente cómo y de qué manera. Seguramente van a haber gastos comunes como el colegio, como la salud, como la vestimenta, pero los otros gastos comestibles u otras cosas que correspondan dentro de los días que el padre está con la menor o con el menor va a tener que ser considerado. De todas maneras, porque son preguntas que hacen constantemente los padres. Claro, siempre hay uno que tiene mayor dinero, mayor ingreso y la otra persona no. Entonces yo creo que ahí vienen los problemas. Pero hay que escuchar ahora la pregunta, doctora, de Basilio desde el RIMAC, que nos está llamando y nos tiene una consulta para usted. ¿Cómo estás, Basilio? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Está conectado? Estamos conectados con Basilio, reiteramos, nos llama desde RIMAC. Si no cambiamos, Pedro, vamos a San Miguel y nos vamos con Roxana, que se encuentra en la línea telefónica. Hola, Roxana, te escuchamos con la consulta. Roxana. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu consulta, Roxana? Sí, tengo un niño de 15 años, acaba de cumplir, y su progenitor en realidad pasa una pensión que conciliamos y no ha querido él
consignar la tenencia, darme la tenencia, porque nunca ha vivido con él. No, nunca. Yo la tengo que formalizar, pero él haciendo derecho de su progenitor porque le pasa la mitad de la pensión. Él nos manipula que vengo a verte el lunes, mañana, pasado, lo llama un día, lo deja de hablar 20 días, así lo tiene enfermo. Entonces yo quería saber si a este señor se le puede quitar todos los derechos de padre. A ver. Gracias, Roxana, y sentimos tu caso. Cuéntanos. Sí, así es. Y hay muchos casos en el que justamente mencionaba hace un momento que hay padres o hay madres ausentes que no están con el menor. Incluso hay agresores psicológicos y físicos también, ¿por qué no decirlo? En este caso, si sucede un caso como este, que no es exactamente una tenencia que la que el padre quiere ejercer, sino más bien un régimen de visitas, pero condicionando, porque no existe, por lo que escucho, no hay un acta de conciliación, no hay una sentencia judicial. Entonces, en este caso, lo que se está buscando es una suspensión o una pérdida de patria potestad, ¿no? Pero para ello hay ciertas causales que hay que cumplir. Y una de ellas, y una que es muy relevante, es, por ejemplo, la afectación que el padre tiene frente al menor. Y eso tiene que ser comprobado. Porque si no, ¿cómo suspendemos la patria potestad del menor? No es fácil suspender una patria potestad de un padre para un hijo. No es sencillo, hay que demostrarlo. Pero cuando hablamos de comprobar, de una demostración, ¿de qué exactamente estamos por ejemplo, hablando? si tenemos violencia psicológica o física y hay una sentencia firme que realmente se investigó y se ve de que había una afectación directamente al niño, ahí podría ser una causal para una suspensión de patria potestad. Si, por ejemplo, el padre no cumple con una pensión de alimentos de un monto bastante excesivo y por tanto tiempo, la madre también puede solicitar una suspensión de patria potestad. O si, por ejemplo, el padre está exponiendo a su menor hijo a actos, por ejemplo, que no corresponde a un menor, que también lo afecta de cierta forma de manera directa y es comprobado, también podría tomarse en cuenta como una causal de suspensión de patria potestad. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que ver si realmente corresponde o no corresponde. Ahora, la suspensión es momentánea porque puede volver a retomarse. La extinción es más compleja. Pero eso es cuando realmente, pues, por ejemplo, el padre ha querido de alguna manera atentar contra la vida del menor, por ejemplo, ¿no? Y pueda ser comprobado también. Muy bien, tenemos una llamada desde Arequipa. Stephanie se conecta. Buenas noches, Stephanie. Buenas noches. Mi consulta es el siguiente. Yo tengo la conciliación con la tenencia compartida 7/7. Pero el papá de mis hijos quiere hacer juicio para él tener la tenencia completa y solamente yo pueda verlo los fines de semana. Muy aparte de eso, de que yo sí tengo un trabajo estable, estoy en planillas, y él no tiene un trabajo estable, es eventual, es conductor. Entonces, él me dice de que no me va a pedir la pensión por los chicos, pero eso es de palabras. Entonces, ¿puede él llegar a pedírmela? Si es que llegara a hacer el juicio. Por supuesto que sí. Tomemos en cuenta, si bien es cierto, si es que ya hay una tenencia compartida y el padre quiere solicitar mediante un proceso judicial, en este caso, una tenencia exclusiva y lo sustenta debidamente y el equipo multidisciplinario ve que realmente corresponde una tenencia exclusiva, se lo puede otorgar. Y cuando se le otorga una tenencia exclusiva, por más que él diga que no va a solicitar una pensión de alimentos y él no se dedica en este caso o se dedicaría solamente al menor, pues sí, es más probable que pida y solicite una pensión de alimentos. Así que no hay que basarse mucho de que si yo tengo a mi niño, a mí no me pide la pensión de alimentos. Lo confunden muchas veces, ¿no? Y condicionan el hecho de que si yo tengo a mi menor hijo, yo no voy a pasar la pensión de alimentos, lo vas a pasar tú, ¿no? O sea, la otra parte. Hay que separar las cosas, porque al fin y al cabo tenemos que buscar el bienestar del menor. Y el bienestar del menor es estar con sus padres, que lo aman, que lo quieren. Pero si el padre está ausente, no está presente con su hijo, entonces ¿para qué va a solicitar una tenencia compartida? Si yo quiero empezar un proceso de tenencia, ¿eso tiene que hacerse al mismo tiempo con un tema de régimen de visita y pensión de alimentos o son procesos diferentes si se llevan por separados? Lo más recomendable es que la pensión de alimentos, como es un proceso en el que también efectúan rápidamente con la asignación anticipada, sería recomendable hacerlo esto en el juzgado de paz letrado. Y si quiere realizar un proceso de tenencia,
la tenencia tiene que ser realizada en un juzgado de familia. Pero ahí mismo puedo solicitar dentro de la tenencia. Yo solicito la tenencia como madre, pero también puedo colocar mi propuesta de régimen de visitas para el padre. Y el padre pues será trasladado con la demanda y también contestará y dirá estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero ahí también se puede ver el tema de pensión de alimentos. ¿Todo de un solo paquete? No, lo recomendable es como es un juzgado de familia que tiene Ya. su equipo multidisciplinario y trabaja temas de tenencia y régimen, lo otro es en el pensión de alimentos, es en un juzgado de paz letrado, que es distinto, es otra competencia. Perfecto. Muy bien, tenemos una llamada de Pisco. Daniel está conectado. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. Muy bien, vamos con otra comunicación. Le recordamos los números telefónicos 251-9422 y 467-4499. Se vuelve muy complicado y de verdad que es triste que las madres tengan que reclamar o viceversa. Yo sé que es un poco machista siempre decir que es el padre el que falta a esa responsabilidad. Que ellas son las que tengan que pedir, por favor, mira a tu hijo te está esperando, tu hijo quiere verte, ¿dónde estás? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo hacemos para que este padre cumpla con su responsabilidad? Es verdad, el tema de pensión de alimentos es una problemática y es el juzgado quien se carga con tantas demandas judiciales de pensión de alimentos. Estamos recargados con procesos de pensión de alimentos. La mejor manera es que si el padre realmente tiene que cumplir con la responsabilidad de su hijo, lo tiene que hacer y no esperar llegar a un proceso judicial que puede demorar muchos meses. Lo puede hacer tranquilamente en un centro de conciliación. Y el primer paso es iniciar la demanda judicial, incluso no hace falta abogado. Puede ser sin la firma de abogado, solamente de la solicitante, que es la madre en este caso. Lo puede realizar. Requisitos sencillos: acta de nacimiento, boletas de gastos que pueda corroborarse las necesidades del menor. Hay menores que tienen alguna enfermedad, padecen de algún mal, también presentar la constancia de salud, constancia de estudios, y con ello, y el DNI de la suscrita, y con ello puede ingresar la demanda al Poder Judicial para que puedan trasladar rápidamente a la otra parte y pueda hacerse cargo. Muchas madres me dicen, no, yo no voy a requerir al papá una pensión de alimentos. Pasan los años y se da cuenta que de verdad su niña va a ir al nido, luego va a ir al colegio y necesita. Claro. Así es. Y no se trata del orgullo de la madre o del padre, sino de la necesidad que hay de por medio para la manutención y el desarrollo del hijo o de la hija en este caso. Exacto. Estamos con la comunicación desde Huancayo que nos alcanza Tatiana. Hola Tatiana, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, disculpe, quería hacer una consulta. Mire, el papá de mi hijito siempre se demora en los pagos de pensión y cuando no me ha hecho todavía la demanda de régimen de visita, pero ya me lo dijo. ¿Es posible, a pesar de que haya una demora en los pagos, en devengados y todo, es posible que haya régimen de visitas o tenencia compartida? Excelente pregunta, Tatiana, mucho gusto. Cuando existe un atraso de pensión de alimentos o un incumplimiento de pensión de alimentos, hay que solicitarlo vía judicial. También, por favor, ojo, con los devengados de la pensión de alimentos. Hay que poner en conocimiento, por un lado. Por otro lado, el régimen de visitas, si el padre lo solicita, a pesar que no cumple con la pensión, tiene que informar al juzgado por qué motivo no cumple con la pensión. Tendrá un motivo en particular, por enfermedad, por desempleo, qué sé yo, pero tiene que informar. Pero eso no va a ser un impedimento, Tatiana, para que él solicite el régimen de visitas. ¿Qué quiere decir? Que si él no brinda y no aporta una pensión de alimentos, no va a ser un obstáculo para que él solicite el régimen de visitas. Sí le pueden otorgar si él dice e indica claramente de que tiene un sustento, por qué motivo no da una pensión de alimentos. Hay que separar las cosas. Claramente ya se han pronunciado ya incluso los plenos en el que mencionan de que no es que tenga que no dar una pensión de alimentos. Como usted no brinda una pensión de alimentos, tampoco le vamos a otorgar un régimen de visitas. No. Pero no es que también ahora todos nos basemos de eso y digamos, ya, no voy a dar la pensión y igual voy a pedir el régimen de visitas. No. Seamos conscientes. Si queremos estar con nuestros hijos, obviamente queremos también cubrir sus necesidades. Así es. Doctora Mayda Mendoza, por favor, para despedirnos, ¿cómo lo ubicamos? Sí, somos el Estudio Jurídico Abogados de Familia Perú.
Pueden ubicarnos por el Facebook como Abogados de Familia Perú, por Instagram como Abogados de Familia Perú. Voy a brindar un número de WhatsApp. Pueden tener consultas totalmente gratuitas también dentro de este número, que es el 944-218-028. Repito, 944-218-028, para atenderlos con mucho gusto. Muchísimas gracias.